y me dice que cuántas personas necesitarían pagar Kaiser. Entonces quiero saber de tu línea. Bien, vamos a comenzar. ¿Cuántas personas tienes inscritas y contando? Y vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos en este día, en esta tarde, por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque nos usas a pesar de nuestras debilidades, nuestras incapacidades, Señor. Gracias, Señor, porque al final de cuentas tú nos usas y todo esto es para que tú te lleves la gloria y la honra. Bendice, Señor, esta clase, que sea útil en el ministerio, en el servicio a los hermanos. Que sea útil para predicar tu palabra a otras personas. Te ruego, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces comenzamos en esta tarde. Ahora ya pasamos a la parte práctica. Ya vimos muchas cosas que son teóricas. Y ahora vamos a pasar a lo que es la parte práctica y vamos a hablar de escoger el pasaje. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahorita que pase el anuncio de... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Salomón. Buenas tardes, Jonatán. Vamos ahí a Hechos capítulo 20, versículos 26 al 27. Hechos 26 al 27 es el texto con el que vamos a comenzar. Hechos 20, 26 y 27. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, Dios puede guiar a un hombre a predicar de un pasaje. Hay un libro que se llama Rayuela, de un autor mundano que se llamaba, o se llama, no sé, Julio Cortázar. Es un libro interesante porque es un libro que pueden leer desde el principio hasta el fin y les va a gustar, pero también pueden ir en desorden. Pueden leer el capítulo 1, luego un capítulo más adelante, luego otro capítulo más adelante, luego el fin, y le van a agarrar sabor. Y también pueden leer el principio y leer el final y de todas maneras les va a gustar. Entonces es un libro raro porque no todos los libros tienen esa capacidad de poderse leer de esa forma. Si se predica, en el caso de la Biblia, si se predica de una manera fiel, una predicación textual puede ser expositiva. Hemos estado viendo muchas veces que hay predicaciones temáticas, hay predicaciones textuales y hay predicaciones expositivas. Las temáticas, agarramos un tema, por ejemplo, el hermano Enrique agarró la misericordia de Dios. Yo he estado últimamente predicando de manera temática, pero más que predicado son enseñanzas que tienen que ver con la iglesia, pero usualmente no lo hago. Por ejemplo, no me acuerdo quién más, pero el hermano Enrique es el que más predica temático. Luego están las predicaciones textuales, agarrar un texto, 1 o 2 o hasta 3 versículos y de ahí sacar toda la predicación.
Esos textos se van acompañando con otros versículos de otras partes de la Biblia y se convierte en una predicación textual. Y luego está la predicación expositiva, es agarrar pasajes completos, y ahí sí ya no nos salimos de ese pasaje porque sería muy largo la predicación, agarrar pasajes completos y de ahí partir hacia nuestro bosquejo. Usualmente, bueno, una predicación textual y una predicación temática, si se hace fiel a los textos que vamos a agarrar, si se hace fiel a los textos que vamos a agarrar, se puede convertir en una predicación expositiva. Otra vez están los anuncios de los políticos. Pero bueno, entonces, si se hace de una manera fiel, se agarra el pasaje, digamos, vamos a hablar del amor de Dios y vamos a agarrar versículos de Hechos, versículos de Juan, versículos de Romanos, si se hacen fiel al pasaje, es decir, en cada versículo que agarramos, leemos el contexto, en cada versículo que tomamos, vemos en qué, si está englobado en el libro, es mucho trabajo, pero lo vemos en su contexto general del libro, y así lo predicamos, pues nuestra predicación temática puede parecer muy expositiva y puede ser muy edificante. El problema de muchos predicadores es que eso es mucho trabajo. Así que agarran un tema y sin contar, y agarran versículos de aquí, de allá, de por aquí, de por allá, sin contar si realmente hablan de esos versículos. Estamos hablando de la gracia de Dios y agarramos versículos donde aparezca la palabra gracia. Y gracia aquí, gracia allá, pero luego cuando leemos el contexto donde viene el texto, nos damos cuenta que venía hablando de otra cosa y que el significado de gracia en ese pasaje no era el significado que nosotros queríamos darle a nuestra predicación, pero no nos damos cuenta porque no lo hacemos de una manera fiel. Por el otro lado, si yo agarro mi texto completo, un pasaje del libro, voy a hablar acerca de David contra Goliat, y agarro todo el pasaje y voy desgajando pasaje por texto por texto, pero no leo el contexto general del libro, qué está tratando según el libro de decirnos esa historia de David y Goliat, pues nuestra predicación no es expositiva. Simplemente estamos cometiendo el mismo error que cometeríamos con solamente predicar pasajitos pequeños. Entonces, se puede predicar de una manera expositiva una frase o un tema de la Biblia, es decir, pueden decidir hablar de una doctrina, vamos a hablar de la santidad de Dios y agarrar varios pasajes que hablan de la santidad de Dios e irse por la Biblia hablando de la santidad de Dios, siempre y cuando seamos fieles a los textos que vamos a agarrar. Entonces, la predicación expositiva de pasajes consecutivos tiene una gran ventaja en la vida de la iglesia, es lo que vamos a estar viendo. Ventajas de la predicación expositiva consecutiva. De la predicación expositiva consecutiva. En este caso, el hermano Salomón lleva a Pedro, Carlos llevaba Efesios, me parece. Entonces, tenemos ventajas de la predicación expositiva consecutiva. En primer lugar, la primera ventaja es que nos protege de usar textos bíblicos como pretexto. Nos protege de usar textos bíblicos
empiezo a agarrar una serie de, por ejemplo, hermanos Salomón, una serie de Pedro, yo empiezo a agarrar una serie de otra serie, no sé si se han dado cuenta que, aunque lo he hecho 2 veces, estoy agarrando una serie los miércoles, no sé si han visto que estoy hablando los miércoles, qué libro agarré el miércoles. Ya lo he predicado 2 veces, 2 textos de ese libro. No sé. Hebreos. Y ya empecé a agarrar Hebreos. Y empiezo a agarrar Hebreos. Carlos empieza a agarrar Efesios. Y así vamos. Alguien me hace enojar durante la semana. No voy a agarrar la Biblia como pretexto y voy a predicar hoy acerca de no hagas enojar al pastor. No lo voy a hacer porque yo estoy agarrando una serie de textos. Si por alguna razón el texto que sigue el siguiente miércoles habla de no hacer enojar al pastor, pues ya fue como que pura, no es coincidencia, sino ya Dios guió. Pero si no, no tengo la oportunidad yo de desquitarme desde el púlpito contra la persona que me hizo enojar. No tengo la oportunidad desde el púlpito de dejar llevar mi carne hacia alguna cosa que yo creo que es necesaria. No es lo mismo escribir el sermón y luego ponerle contenido bíblico a predicar el contenido bíblico en forma de sermón. O sea, no es lo mismo agarrar mis ideas, ponerlas en forma de bosquejo y buscar un texto que se aplique a lo que yo estoy pensando. No es lo que se espera, sino es agarrar el texto y de ahí sacar mi sermón. Esa es la idea de la predicación expositiva consecutiva. Mientras yo puedo ver, no, pues hace falta tal cosa, aunque Dios no crea que es lo que hace falta a la iglesia, y hacer un sermón de mis ideas. Eso pasa muchas veces en muchos lugares, que el predicador tiene ideas, las plasma y luego les pone un versículo bíblico para que suene bíblico a sus ideas. Entonces, la meta no es eso. La meta es agarrar un texto y predicarlo. Entonces, la predicación expositiva consecutiva, en primer lugar, nos protege de usar textos bíblicos como pretextos. En segundo lugar, ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. Ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. Para el caso de hermano Salomón, Jonatán, hermano Enrique, todos los que predicamos, para mí es más denso. Si no usara el sistema de predicación expositiva, tendría que estar batallando en qué predicar el miércoles y qué predicar el domingo. Ahora ya nada más es orar qué libro voy a predicar. Dios pone en mi corazón, predica Hebreos, y ya, el miércoles, ya sé, los miércoles voy a predicar Hebreos, nada más tengo que ir leyendo el siguiente pasaje. Y mi preocupación principal no es descubrir qué es lo que tengo que predicar, sino leer lo que voy a predicar. En el caso del hermano Salomón y todos los que predican aquí, que es una vez al mes, es más sencillo, nada más tienen que decidir, no tienen esa carga, pero si tuvieran un pastorado, sabrían que estar batallando cada semana por ver qué predicar sería una batalla muy grande. Nos permite saber por semanas qué es lo que vamos a predicar. Eso también a mí me permite saber que por lo menos en un mes, saber qué pasajes voy a ir agarrando los miércoles, y ya me da una idea de hacia dónde voy. Y para los que predican una vez al mes, pues ya se quitan la batalla de cada mes, con excepción de Jonatán y de hermano Enrique, que no usan el sistema expositivo consecutivo. Hermano Salomón sí, el hermano Carlos también. Ya nada más tienen que ir viendo el pasaje que sigue. Aunque vamos a ver que eso también tiene su tarea. Entonces, nos evita el estrés de estar buscando el pasaje. Y especialmente eso, como les digo, se siente cuando somos el predicador principal. Cuando soy, por ejemplo, yo que soy el predicador principal, que tengo que predicar dos
2 sermones al mes, más aparte, a la semana, más aparte escuela dominical, pues la tarea de estar escogiendo cada semana un sermón diferente, pues es muy difícil. Entonces, la predicación expositiva me ayuda a ahorrar tiempo. Ya simplemente sé qué es lo que sigue y es lo que voy a predicar. Ahorra tiempo de investigación. Esa es la otra tarea. Una buena predicación temática, que es la que agarra un texto de un libro, otro texto de otro libro, otro texto de otro libro, me obligaría a investigar el contexto de cada texto que estoy agarrando. Si agarro Éxodo 23, tengo que investigar el contexto de Éxodo 23. Si agarro 1 Samuel 15:28, tengo que investigar el contexto de 1 Samuel 15:28. Y así me voy por cada pasaje que uso en la predicación temática para ser fiel a los textos. Por eso los predicadores temáticos generalmente no hacen esta investigación y generalmente son los que más son tentados a sacar textos fuera de contexto. En el caso de una predicación textual, también como vamos a salir del texto para otros textos que apoyen a nuestro texto, también nos va a pasar lo mismo. Pero en el caso de la predicación expositiva consecutiva, con excepción de Jonathan, que ya se fue, que agarra un pasaje completo de un libro, pero luego agarra el siguiente mes otro texto completamente diferente, él tendría que hacer una investigación por cada texto que va a usar, aunque sea expositivo. En el caso del hermano Salomón, que usa Pedro, Carlos, que usa Efesios, y yo que estoy usando Hebreos, nada más la primera vez tengo que investigar todo lo que se pueda de Hebreos para saber en dónde está mi contexto. Y cada predicación que hago en Hebreos, ya me sé mi investigación, ya me sé el contexto, y ya no tengo que estar volviendo a investigar y volviendo a investigar y volviendo a investigar. Nada más, y eso me ayuda a preparar mejor mis bosquejos. Entonces, cada nuevo pasaje no requiere volver a investigar el autor, no requiere volver a investigar el contexto, la fecha, el propósito del libro. Con uno que, si el hermano, por ejemplo, el hermano Imael decide agarrar un libro completo y predicar pasajes de ese libro, ya nada más con la primera vez que investigue de qué trata su libro, ya se puede ir con... ¿Hebreos lo escribió Lucas? No, Hebreos... Ese es Hechos. Hebreos, hay una lucha entre si fue Pablo o Bernabé. Sí, Hechos sí lo escribió Lucas. Hechos sí lo escribió Lucas. Obliga al predicador a tratar asuntos difíciles. Obliga al predicador a bueno, creo que no es tan difícil Primera de Pedro, creo que hay más dificultades en Segunda de Pedro, pero tampoco en Hebreos recuerdo que haya muchas dificultades. Pero Carlos, que agarró Efesios, se metió luego al ruedo, porque el primer capítulo de entrada habla de la predestinación, la elección, y tuvo que meterse a ese ruedo luego. Si Jonathan, que agarró algún pasaje de Romanos, se hubiera ido desde el principio en Romanos capítulo 1, cuando llega al capítulo 9, se va a meter en problemas, porque tiene algunos temas muy difíciles. Pero también en otros pasajes, por ejemplo, hay pasajes que nos van a costar trabajo hablar, porque a lo mejor hay un problema en la iglesia. Hay un problema en la iglesia que el pasaje trata. Y como lo venimos viendo consecutivamente, no me puedo saltar ese pasaje. Digo, híjole, es que si predico de eso, pues el hermano fulanito se va a enojar, y también el otro hermanito, y el otro hermanito también se van a enojar.
pero tiene menos chance de enojarse, porque yo ya agarré, yo voy consecutivamente, pues no pueden decir, el hermano escogió ese pasaje para pegarme. No, porque como bien vengo consecutivamente, ya sabían que ese pasaje iba a llegar. Entonces nos evita temas incómodos. Hay algunos temas que nos van a ser incómodos por una u otra razón. Y al agarrar esta forma de predicación los vamos a tener que tratar. Entonces, eso nos ayuda a predicar toda la Biblia, porque de otra forma vamos a estar omitiendo esos temas. Si yo no predico de manera expositiva, consecutiva, generalmente hay temas que nunca voy a tratar, que yo sé que debería de tratar, pero que nunca trato por falta de valor, pero si agarro el sistema consecutivo, no va a quedar de otra porque se va a ver raro que de repente me salte un pasaje y diga, no, ese pasaje no lo voy a predicar porque me es incómodo, no lo puedo hacer. Entonces me obliga a tratar temas incómodos. Nos permite tratar temas sensibles. Temas que son sensibles para la iglesia, que son difíciles para la iglesia, que inclusive hayamos pasado por alguna batalla en ese momento en la iglesia. La predicación expositiva consecutiva nos permite tratarlos sin que la gente piense que nos estamos escudando atrás del púlpito para tratarlos. O sea, cuando yo agarro una predicación expositiva consecutiva, a lo mejor llego a un tema donde yo tuve algún problema con un hermano en algún momento en la vida, pero la persona no puede llegar a pensar, está usando el púlpito para agredirme, porque como voy consecutivamente, la persona va a saber, es la palabra de Dios. En cambio, de la otra forma, si yo tengo un pleito con Jonatán, por ejemplo, que ya llegó, si yo tengo un pleito con Jonatán y agarro el siguiente domingo y predico sobre el tema con el cual tuve un pleito con él, ¿qué va a sentir él? Yo estoy usando el púlpito para agredirlo. Así es. Uh-huh. Y no es bíblico. Pero si agarro el sistema expositivo, voy a llegar a este tema y ya él no va a poder tener ese pretexto de, me está agrediendo. Uh-huh. Entonces, por eso esa es otra ventaja. Ventajas de una predicación expositiva consecutiva. Nos protege de usar textos bíblicos como pretexto. Nos ahorra tiempo para decidir qué predicar cada vez. Nos ahorra tiempo de investigación, obliga al predicador a tratar asuntos difíciles, nos permite tratar temas sensibles. No viene aquí en este listado, pero por ejemplo a ustedes, tanto al hermano Salomón, a Jonatán, que es el más joven de los predicadores, a Carlos, que también es joven, y a ustedes, hermano Mamel, hermano Salomón, hermano Enrique. La predicación expositiva les ayuda a que, les ayuda a, ¿cómo diríamos? A eliminar lo que es la inexperiencia. Es decir, la gente que los va a escuchar, cuando escucha que ustedes están predicando no su idea, que sería la temática, sino lo que viene en el texto, ya no piensan, pero es que él es muy, ¿cómo se llama? Es un experto. No, cuando tratamos palabra de Dios y la tratamos tal y como está, la gente ya queda desarmada. O sea, si ustedes tienen poca experiencia, esa experiencia se salta y la gente les pone atención, no porque están predicando sus ideas, sino porque están predicando Biblia, y eso les ayuda bastante. Entonces, la gente pone atención. Otra ventaja que tiene, enseña a los miembros de la iglesia a estudiar por sí mismos la Biblia.
Por ejemplo, en una iglesia donde predican temáticamente siempre, vamos a ver ahorita las ventajas de la predicación temática, pero siempre predican mensajes temáticos donde agarran un texto de aquí, un texto de allá, un texto de aquí, otro de allá. Generalmente en la iglesia van a encontrar gente que lee un libro aquí, luego lee otro libro por allá, luego luego lee otro libro por allá, y no van de corrido en la Biblia. No siguen, no siguen el trazo histórico que la Biblia tiene. O sea, la Biblia está ahí y está en un orden está en un orden no porque sí, tiene un propósito que esté así como está en nuestra Biblia. Entonces, por un lado, y por el otro lado, la gente empieza a pensar en la Biblia como, al leer la Biblia, empieza a pensar en los pasajes como parte de un libro. Como parte del tema de la Biblia. Por ejemplo, si ahorita empiezan a hacer sus devocionales y llegan a Lucas, van a pensar en el Evangelio de Lucas no como un libro más, van a pensar, ya me acuerdo, el hermano Eder nos decía que el libro de Lucas está contestando la pregunta, ¿quién es parte del reino de Dios? Y empiezo a leer el libro de Lucas en ese sentido. Si el hermano Jonathan, que agarró algo de Romanos, fuera a Romanos 1 y empezara a notar que el tema del Romanos es la justificación por gracia, por medio de la fe, lee Romanos, el hermano cuando hace sus devocionales y llega a Romanos, ya lee con la mentalidad, este libro trata de la justificación y ya lo lee con esa riqueza. Entonces, y así pasa con cada uno de los libros. Entonces, en una predicación temática, la gente no se acostumbra a ver la Biblia y a ver cada libro como una parte de un todo, de una historia bíblica. Recuerden que la historia de la Biblia no es misiones. La historia de la Biblia es básicamente la redención del hombre lograda por Dios. Y toda la Biblia es prácticamente desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, la historia de la redención en diferentes partes. Entonces, son ventajas que nos da el poder hacer una predicación expositiva consecutiva. Séptima ventaja, reduce el riesgo de manipular a la gente. Conocí a un predicador hace años que todas sus predicaciones hablaban de dar. No sé, porque a él, no sé si su debilidad era el dinero, pero todas sus predicaciones hablaban de dar. Génesis 1, Dios dio el mundo y por eso debemos de dar en ofrenda. Génesis 2, Dios puso al hombre en el huerto para que le labrara y le guardase, y por eso nosotros tenemos que trabajar y guardar nuestro dinero dándolo a Dios en la ofrenda. La historia de Acán, y cómo él, por un manto babilónico provocó la derrota de Israel. Nosotros debemos no amar las riquezas y traerlas en ofrenda a la iglesia y cosas así. O sea, y todo el tiempo era ofrenda, en la cruz ofrenda, en los salmos ofrenda, y constantemente, en verdad constantemente era así. Eso pasa muchas veces en una predicación temática, porque en una predicación expositiva no nos da chance de manipular, vamos pensando en ¿cómo diríamos? En el tema principal del libro, y de ahí no nos salimos. O sea, el libro nos habla de un tema, y como es ese tema, cuando llegamos a cierto pasaje, si ese pasaje lo quiero aplicar para que la gente dé, pero en el tema general del libro, ese no es el significado del texto, me voy a tener que someter al significado general del texto, aunque a mí me urja que la gente dé, porque hay necesidades económicas en la iglesia. Entonces, esa es la seguridad que ustedes pueden tener en una predicación expositiva. Nos reduce el riesgo de manipular a la gente. No estamos allá arriba para manipularles. Queremos que la palabra de Dios llegue a sus corazones, cambie sus vidas, no que nosotros manipulemos su existencia. Amén. Y eso siempre hay que tenerlo en mente.
El octavo ventaja, recuerda al predicador y a los oyentes que es Dios el que cambia los corazones. Nosotros tenemos el trabajo de presentar la Biblia tal y como está y presentarla en el contexto general del texto y hacerlo bien y al final de cuentas reconocer que si van a cambiar las personas va a ser por obra de Dios y la gente también va a tener ¿cómo se llama? Le va a llegar finalmente nuestra idea que no somos nosotros los que estamos tratando de cambiarles. Es Dios el que va a estarlos cambiando. Entonces, eso es más difícil de sostener en una predicación temática. En la predicación temática sí vamos a vernos con ese impulso. No necesariamente vamos a obedecerlo, pero sí hay más presión a intentar pensar que nosotros cambiamos a la gente. Nos ayuda a evitar el pragmatismo, es creo que la última. Parece que no. Nos ayuda a evitar el pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con la práctica. Nos ayuda a evitar el pragmatismo. Yo puedo ver en la iglesia que dos hermanas se pelearon y el siguiente domingo predicar acerca de que las hermanas no deben de pelearse. Porque yo vi eso en la iglesia y pienso que esa es la necesidad de la iglesia en ese momento. Pues la iglesia necesita, según mi visión, que predique acerca de que las hermanas no se deben de pelear. Pero cuando yo llego a una predicación expositiva, debo de confiar en que Dios está viendo cada necesidad de la iglesia, la necesidad real de la iglesia. Yo puedo estar viendo que que tengo que predicar que las hermanas no se peleen y Dios en cambio puede estar viendo que los verdaderos creyentes necesitan amarse, por ejemplo, y vienen por dos vías. Lo que yo veo como necesidad o lo que Dios ve como necesidad. La predicación expositiva consecutiva nos lleva a confiar en que Dios nos dio al libro adecuado y que Él va a suplir la necesidad que Él ve real en nuestra iglesia. Entonces, eso nos evita, el texto termina controlándonos. Mientras en la predicación temática yo controlo el texto, en la predicación expositiva, el texto me debe de controlar a mí. Entonces, recuerda, Colosenses 2.3. Vamos a leer Colosenses 2.3, hermano Abimael, Colosenses 2.3 y 1 Corintios 1.24, hermano Salomón. Sí. En que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias. Hermano Salomón. Sí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, está bien, ¿no? Nos recuerda la predicación expositiva continua, nos recuerda a los oyentes que no somos el oráculo de Delfos, la sabiduría está en la Biblia. Es empezarles a enseñar a la iglesia que ellos tienen que ir a la Biblia para la resolución de sus dificultades. Que si algún día nos piden consejería, nosotros vamos a abrir la Biblia y les vamos a decir lo que la Biblia dice en su contexto, no lo que quieren oír, sino lo que la Biblia dice en su contexto. Entonces, cuando la gente se empieza a acostumbrar a que la Biblia es el centro,
la gente empieza a dejar de confiar en que nosotros les tenemos que resolver los problemas. En realidad nosotros no les podemos resolver los problemas, es la palabra de Dios la que los resuelve. Y ellos se tienen que acostumbrar, si yo me voy a dirigir a tal predicador, el predicador lo que va a hacer agarrar la Biblia y me va a decir lo que la Biblia dice en su contexto, no versículos por aquí, versículos por allá. Me va a agarrar, me va a mostrar con la Biblia lo que ella dice en su contexto para lo que realmente necesito en mi vida. Entonces, eso ayuda bastante. Y sí, ahora sí viene, reviste de autoridad el mensaje. Reviste de autoridad el mensaje. Nos ayuda a todos, inclusive a mí como recién como pastor interino, me ayuda, a ustedes les ayuda también. Cuando se paran al frente y predican expositivamente, la autoridad no es de ustedes. Automáticamente ustedes le pasan la estafeta a la Biblia. Y si la gente rechaza lo que ustedes predicaron, en realidad están rechazando el mensaje bíblico. Cuando ustedes predican temáticamente, están predicando en cierta manera sus ideas con versículos bíblicos. Y ahí sí tienen derecho las personas de rechazarlos. Pero cuando ustedes predican expositivamente y especialmente consecutivamente, la autoridad ya no es de ustedes, sino la autoridad es del pasaje. Y la gente lo entiende y eso reviste de autoridad a sus personas. Es decir, aunque no sean los pastores, aunque no sean los pastores titulares, la autoridad, su mensaje ya tiene autoridad porque es la autoridad que la Biblia misma les da. Y eso les ayuda bastante. A ustedes les da seguridad también. Ustedes se paran al púlpito y ya se paran con la seguridad de que lo que les van a decir a las personas es lo que el pasaje dice en sí. Entonces les da la tranquilidad de que van con autoridad, la autoridad de la Biblia. Y evita que el predicador se agote y llegue a ser repetitivo. Esa es la última, me parece. Espero que sí. Ya se va a acabar el tiempo. Y a la próxima semana veremos ventajas de la predicación temática. Evita que el predicador se agote. Pensemos, son 66 libros de la Biblia, 70 si contamos a Salmos como 5 libros. Aun cuando yo predique 2 veces por semana y el hermano Salomón esté en Pedro y Carlos esté en Efesios, aún habría Biblia para predicar por mucho tiempo. O sea, tendríamos bastante que predicar. Había una, ya no, todavía nos quedan 2 minutos. Estaba la historia de un joven que llegó a una iglesia que estaba solicitando pastor. Y ese joven agarró la Biblia y empezó a predicar Génesis 1. Y predicó Génesis 1 y la gente escuchó, etcétera. Al siguiente domingo llegó y predicó Génesis 2. Y la gente escuchó, pero ya con un poquito de más a Génesis 2. El siguiente domingo llega y Génesis 3. Y predica Génesis 3. Y los ancianos de la iglesia lo llaman y le dicen, ¿sabe qué, hermano? Necesitamos que predique temas. Necesitamos que predique acerca de la salvación, acerca de la justicia, acerca de cómo deben de vestirse las mujeres. Necesitamos temas. Así que esperamos eso de usted. Llega el siguiente domingo y abre la Biblia en Génesis 4 y toca corazones. Y gente se convierte ese domingo y otros hermanos son cambiados. Y el predicador se queda. 11 años después llega Apocalipsis 22 y hasta allá llega. Termina Apocalipsis y el siguiente domingo abre la Biblia ahí, Génesis 1. Tuvo predicaciones para 11 años. Yo me acuerdo que una vez vi escuela dominical y vimos libro por libro.
y me tardé casi 6 años en llegar a Malaquías. Libro por libro, cada domingo llegamos a Malaquías y nos faltó un capítulo hasta que nos dieron la orden de hablar acerca del noviazgo. Ya nada más nos falta un capítulo de Malaquías. Pero es bonito estudiar la Biblia libro por libro. Y aun cuando un predicador esté en Pedro, otro en Efesios, otro en Hebreos, otro en otro libro, siempre habría suficiente para que se predicara en la iglesia la Biblia completa. Siempre habría un libro que no estemos agarrando y podríamos agarrar ese libro. Entonces, y podríamos repetir